Estimados y estimadas, les saludo, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión de la clase de didáctica de enseñanza del derecho. Eh, el día de hoy vamos a empezar a entrar ya a las cuestiones más prácticas. Espero que vayan notando cómo hemos ido avanzando de cuestiones teóricas a un poco de cuestiones más de práctica, o mejor dicho, más que de práctica, de aplicación, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la competencia, la unidad de aprendizaje y demás, y entonces esto nos tiene que llevar a un espacio en el que nosotros podamos comenzar a planear. La idea es que ustedes observen de dónde como profesores y profesoras vamos tomando información para poder tomar decisiones con relación a nuestras clases, ya cómo se tienen que ir llevando o a cómo vamos a diseñar el irlas llevando paso por paso. Es decir, la idea es que ustedes logren complejizar, que no solo se trata de llegar y dar los temas, platicarlos o explicarlos a partir no sé, de diapositivas o incluso del mismo uso del pizarrón, que no tiene nada de malo el uso del pizarrón o las diapositivas, sino es más bien la manera en la que se aborda. Es decir, no es lo mismo llegar y explicar solamente un tema porque ese es el tema que tengo que dar, a generar una estrategia que ayude a lograr un aprendizaje. Y entonces a partir de ahí, ustedes ya deberían tener en mente que existen diferentes formas de abordar el aprendizaje y por lo tanto, incluso de definirlo, ¿no? De conceptualizarlo, así como de entender el proceso de aprendizaje y por lo tanto también existen diferentes formas de lograrlo, dependiendo de cuál es el tipo de aprendizaje que yo quiero conseguir como profesor o como profesora. Entonces, a partir de esto, de esta mirada, ¿no? Acerca de cómo se enseña y cómo se aprende, lo que sucede es que nosotros debemos tomar decisiones acerca de cómo enseñar. La clase anterior, pues platicábamos precisamente acerca de esto y de cómo el aprendizaje se operacionaliza a partir de la competencia o bien del objetivo que nos plantea la institución educativa en la que nos encontramos. Es decir, tampoco es tan libre, sino que esto queda establecido o viene determinado desde el currículo y baja hasta los programas educativos, que es con lo que nosotros tenemos acceso. Incluso les decía, bueno, siempre es buena idea que un profesor o una profesora revise el plan, el currículo, ¿no? La malla curricular, el enfoque pedagógico de la universidad o de la institución en la que se encuentra dando clases, para tener claro, por un lado, las ideas, ¿no? Que están rigiendo, las ideas pedagógicas que están rigiendo la forma de enseñanza, digamos que es como eh, la mirada que la institución tiene sobre cómo se debe enseñar y qué tipo de ser humano es el que está buscando formar. Y por otro lado, pues la malla curricular para poder observar en dónde está ubicada mi materia, qué materias hay antes, qué materias hay después, qué materias tienen el mismo semestre. Y de esta forma poder saber qué conocimientos y aprendizajes se supone que ya trae y que yo puedo utilizar y cuáles debería dejar bien establecidos para las materias que vienen después, así como cómo podría conectar mi materia con las otras materias que están llevando al mismo tiempo que la mía, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de toda esta información viene la parte de tomar decisiones. Yo aquí en pantalla les estoy mostrando un ejemplo de una planeación. En este sentido hay que decir que la mayoría de las universidades tienen su propio formato para planear, aunque muchas también te dejan la libertad de que tú elijas el formato. Los formatos, ya hay muchos formatos que están preestablecidos. Ustedes pueden encontrar formatos en Internet para educación socioformativa, para enseñanza basada en competencias. Hay una infinidad de formatos, vamos, enseñanza constructivista. Y ustedes pueden optar por ir a tomar uno de estos formatos, es completamente libre, o bien diseñar su propio formato. Normalmente cuando yo tengo esta opción, ¿no? De la libertad de elección del formato, yo utilizo un formato que ha sido diseñado por mí, que a mí me sirve, vamos, y que creo que es bastante ágil para cualquier persona, comprensible incluso para cualquier persona que se acerque a leer. Entonces, es justo este formato el que yo les voy a mostrar, que les estoy proyectando, compartiendo en este momento dentro de la sesión. Ahora,
La realidad es que mi formato tampoco tiene como, no descubre el hilo negro, ¿no? Sino realmente comparte los elementos que muchos otros formatos, solamente lo he adaptado para mí, ¿no? ¿Por qué? Las planeaciones, digamos que son instructivos. Vamos a verlo así, como instructivos. ¿Por qué? Si las aplica el mismo profesor o profesora que lo diseñó, le va a servir para ir guiando su clase. Es decir, yo ya con esta planeación sé qué es lo que voy a hacer en la semana o en la clase tal o el día tal. Y entonces lo único que tengo que ir haciendo es ir siguiendo el proceso que previamente diseñé. Pero también se hacen porque pensemos que en determinado momento el profesor o la profesora tiene que abandonar la clase por X y razón, y pues la va a retomar otro profesor o otra profesora. Con la intención de que no se corte el proceso, la estrategia que se estaba llevando, es que se deja la planeación, o sea, a lo mejor yo como profesor me retiro de la clase, pero dejo mi planeación para que el profesor que llegue, la profesora que llegue, pueda tomar la planeación y seguirla con las indicaciones que le estoy dejando. Entonces, en este sentido, la planeación es un instructivo. Incluso puede suceder, por ejemplo, para el hecho de que no es que me voy a retirar de la clase, voy a faltar un día. Ah, bueno, pues quien me sustituya tiene la planeación para que pueda ver qué es lo que se iba a hacer y simplemente se encargue de darle dirección. Esa es la razón de hacer planeaciones. Y claro, además tener todo concentrado como en un diseño, en una propuesta de diseño para mi materia, ¿no? Entonces, que todo esté organizado, vamos, esa es la intención. Ahora bien, ¿qué es lo que yo debo considerar dentro de la planeación? Miren, hoy nos vamos a quedar solamente en el nivel de la toma de decisiones. Ya la semana pasada platicábamos acerca de la competencia y demás, y entonces quiero que noten cómo es que esto va bajando. Aquí está las competencias, ¿ok? Estas competencias me las otorga el plan de estudios. Lo único que hago es copiarlas tal cual están en el plan de estudios. Y quiero que vean cómo la universidad lo que me dice es que los estudiantes que toman esta materia y que pertenecen a este programa educativo necesitan alcanzar estas dos competencias. Aquí se pueden dar cuenta, lo pongo como fines de aprendizaje o resultados de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que al finalizar el curso, las y los estudiantes deben llegar a lograr estas dos. Y entonces, por un lado, me dice, analiza los conceptos de la evaluación en diferentes escenarios educativos y sus implicaciones éticas y sociales, fundamentando sus argumentos en los conceptos teóricos. ¿Qué significa esto? Que el estudiante necesita poder decirme cuál es el concepto de evaluación. No, porque ese sería un nivel memorístico. Y aquí lo que me está diciendo la competencia es que tiene que llegar a un nivel de análisis. Entonces, mi clase no debe estar enfocada en que se aprendan los conceptos, sino que tiene que ir dirigida a que lleguen a analizar conceptos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya me está diciendo la universidad, a ver, tú lo que tienes que lograr es que analice. Luego, desarrolla un plan de evaluación en un contexto relevante, haciendo uso de los principales fundamentos metodológicos. Ah, ok, entonces ya aquí me está diciendo qué es lo que ellos tienen que hacer, ¿ok? Estos son los procesos a los que yo tengo que llegar con mis estudiantes, con los estudiantes con quienes estoy compartiendo el aula dentro de el semestre o el tiempo que dure la clase. Entonces, al finalizar mi curso, ellos tienen que lograr analizar y ellos tienen que lograr desarrollar planes de evaluación por sí mismos. ¿Qué haces o qué usas para que esto se logre? Eso es parte de tu toma de decisiones. Ahora bien, el mismo plan de estudios nos da los contenidos, ¿no? Y nos dice, a ver, ¿qué es lo que tienes que ver en esta clase para que se logre esto? Ah, bueno, pues evidentemente el concepto de evaluación, los momentos de la evaluación, las dimensiones de la evaluación, el diseño de instrumentos y el reporte de evaluación. Si ustedes se dan cuenta, estos temas, ¿no? El contenido está conectado con estas competencias o resultados de aprendizaje. Esta, digamos que es la materia prima, ¿no? Los saberes teóricos o contenidos es la materia prima para que se logre este resultado de aprendizaje, pero no es el fin del curso.
El fin del curso no es que tenga los contenidos, sino que llegue a los resultados de aprendizaje. Luego, ¿qué es lo que tiene que aprender a hacer? Bueno, pues la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, porque si no plantea problemas, no va a poder desarrollar planes de evaluación. Comunicación oral para poder comunicar los resultados del informe, capacidad crítica y autocrítica para poder analizar. Ok, entonces tengo que mezclar estos contenidos con estos procesos o procedimientos para que entonces se vaya construyendo este resultado de aprendizaje. ¿Y cómo necesita comportarse? Pues con compromiso ético, ¿no? Normalmente los planes de estudio nos dan esto. Si no nos lo dan, entonces uno tiene que decidir, a ver, por lo regular, si nos dan las tres. Lo más frecuente es que nos den el contenido. Y si no nos lo dan, entonces seguramente nos van a dar contenido y nosotros tenemos que decidir sobre saberes procedimentales y axiológicos, ¿no? Es decir, estas dos partes también es muy factible que las tengamos que diseñar. ¿Y de dónde las obtengo? Del simple proceso de reflexionar acerca de qué les hace falta, eso a partir de nuestra experiencia profesional, acerca de qué les hace falta o qué es necesario que hagan con esta teoría para que logren estos resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi experiencia laboral, por cómo me he dado cuenta que he usado este tema de la asignatura, para que pueda analizar los conceptos, pues yo necesito primero tener esta capacidad de criticar algo, ¿no? Y entonces ahí es en donde yo me voy dando cuenta cuáles son los procedimientos que se requieren para trabajar estos contenidos y llegar acá, ¿no? Los saberes axiológicos se toman en consideración respecto no a su comportamiento en el aula, sino a su interacción con el contenido. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de desarrollar planes de evaluación, pero desarrollan planes de evaluación con la intención de favorecer a la organización, entonces no hay un comportamiento ético con relación a la evaluación, no a cómo se están comportando en el aula. Entonces, de la misma forma como yo identifique estos procesos, en mi práctica profesional, ¿qué es lo que yo me he dado cuenta que hace falta o de qué formas me he dado cuenta que hace falta comportarse respecto a este tema que estoy tratando con los estudiantes? ¿Ok? Y entonces ahora, esto tiene que bajar. Esta clase, por ejemplo, es de 33 horas. Significa que que lo que hacemos es impartir la clase son 4 semanas, si mal no recuerdo. Sí, bueno, buenos días. Sí. Sí. Ajá, ajá. Ujú, ujú, ujú. Con eso queda. Ok. Ujú. Ajá. Ok, adelante. Sí. Sí, fíjese que yo hoy voy a tener que salir de la ciudad. Entonces voy a ver si alguien la puede ir a traer, pero si no, no sea malita, me esperan para mí. ¿Sí? Ok, bueno. Excelente, muchísimas gracias. Hasta luego.
Estas semanas lo que hacemos es repartir, perdón, mejor dicho, estas horas lo que hacemos es repartirlas entre el número de sesiones o semanas. Por ejemplo, para mí es más fácil planear por semana porque así yo sé, veo la conexión entre las clases que se dan por semana. Por ejemplo, en este caso de esta asignatura son 2 sesiones por semana. Entonces veo la conexión entre la semana, la sesión uno y la sesión 2 de la semana uno y así sucesivamente semana por semana. Entonces, una vez que yo logré hacer la distribución por horas semana o horas días o como a ustedes les parezca más fácil adaptarse, también hay que considerar que depende de cómo la institución se los pida. Hay instituciones que, por ejemplo, piden planeaciones diarias, hay las que piden planeaciones semanales, mensuales o semestrales. Entonces, dependiendo de esa distribución, ahora lo que tengo que hacer es descomponer estos fines de aprendizaje y convertirlos en competencias específicas. Por ejemplo, en la semana uno, lo que voy a abordar es el concepto de evaluación. Y yo digo, a ver, en concepto de evaluación, que es todavía un contenido general o genérico, yo creo que lo que puedo ver es definición de la evaluación, los modelos de evaluación y las etapas de evaluación. Creo que esos 3 elementos van a ser suficientes, ¿no? O subtemas, por así decirlo, van a ser suficientes para que las y los estudiantes reconozcan el concepto de evaluación. Esa es mi percepción como profesor. Digamos que ahí es en donde entra nuestra libre cátedra. Ahora, puede suceder que el plan de estudio, el programa de estudios ya traiga el concepto o el tema general y los subtemas. De ser así, bueno, pues habría que preguntar a nuestros jefes inmediatos, jefas inmediatas, si nosotros podemos hacer una actualización. Seguramente la respuesta va a ser, mientras de lo que esté ahí, usted puede agregar lo que quiera, ¿no? Ya esa es la libertad de nosotros, poder agregar algún tema que esté más actualizado, o a lo mejor si plantea una ley que ya no funciona como está vista ahí, pues poder actualizar hacia la nueva o a la nueva versión, etcétera, ¿no? Son actualizaciones que eso es natural que nosotros tengamos que estar haciendo. Entonces, a partir de esto, yo lo que digo es, bueno, este tema y estos subtemas tienen que abonar a esto. A las dos cosas, bueno, sí, pero ¿en dónde principalmente tiene que incidir? Pues en el análisis de los conceptos, ¿no? Y entonces lo que hacemos es construir la unidad de aprendizaje o competencia específica para esa semana. En mi caso, porque planeo por semanas. Pero si ustedes planean por día, hay que armarla del día. Y si ustedes planean por mes, hay que armarla del mes. O si quieren organizar por temas en lugar de por tiempos, entonces hay que organizarla del tema y así sucesivamente, ¿no? ¿Se acuerdan que la sesión pasada les mostré la taxonomía de Marzano? Entonces, aquí es en donde se pone en práctica. Vamos a iniciar con el sujeto, que es el estudiante, y el primer verbo de nuestra competencia o unidad de aprendizaje va a aparecer en presente. Entonces, ¿se acuerdan que la primera dimensión y segunda dimensión tenían que ver con repetir la información y tenían que ver con cuestiones de comprensión? Entonces, yo lo que hago es decir, bueno, voy a llevarlos de una primera dimensión, porque además es la primera clase, es una situación conceptual, entonces los voy a llevar a que reconozcan aspectos teóricos conceptuales y conceptuales que establecen anclajes para la evaluación del proceso educativo. ¿Qué significa esto? Que seguramente ya tienen alguna idea de lo que es la evaluación. Lo que vamos a hacer es tomar lo que ya tienen y llevarlos a que logren reconocer esos aspectos teóricos y conceptuales que ya traen o que ya han experimentado o que ya están, ya está en sus mentes, vamos, y que nos permitan anclar para la evaluación dentro de este contexto en el que les estoy enseñando. Luego, esto es el qué voy a hacer, es la respuesta al qué voy a hacer. Luego viene ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces yo digo, esto se va a hacer, ¿cómo voy a lograr que estos estudiantes reconozcan? Pues a través de la lectura de libros y artículos de divulgación científica, así como intercambios de ideas con el colectivo.
Es decir, les voy a dar lecturas, les voy a poner artículos de divulgación y los voy a poner a dialogar entre ellos, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que está sucediendo es que tenemos el cómo se va a hacer. Y aquí, a partir de aquí, tenemos la estrategia. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues a través de que lean y a través de que hablen, digamos que en términos reducidos, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que tenemos que hacer con esas lecturas y esos diálogos? Y aquí es donde tenemos que poner nuestro segundo verbo, perdón. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que si los tenemos en la primera dimensión, los llevemos a una dimensión que esté más adelante. Y entonces, por ejemplo, yo aquí podría poner a través de comprender la lectura de libros y artículos de divulgación científica. Es decir, en una primera etapa les voy a poner actividades que les sirvan para reconocer, o a lo mejor lo hago a través de una clase hablada en donde yo anoto cosas en el pizarrón, voy preguntando, porque la intención es que ellos reconozcan lo que ya tienen y que reconozcan cómo esto va a funcionar para lo que vamos a hacer. Y luego lo que voy a buscar es que ellos, ya teniendo esto, comprendan, leyendo, platicando entre ellos, platicando en grupo, que comprendan estos mismos conceptos. Es paso del reconocimiento a la comprensión. Y luego viene el para qué, que está aquí. Perdón, acá. Para reflexionar en torno a las prospecciones en el tema y su papel como agentes educativos. ¿Qué significa esto? Que en la construcción de la unidad de aprendizaje para esta semana, yo lo que esta semana quiero que logren estos estudiantes es que reconozcan lo que saben sobre evaluación, que reconozcan el contexto en el que vamos a aplicar estas evaluaciones o esos conceptos que ellos ya tienen previos de evaluación, que problematicen y comprendan a profundidad estas cuestiones conceptuales a partir de leer más opiniones y escuchar más opiniones, y que esto sirva para que reflexionen cómo pueden llevar a la práctica en un futuro estos conceptos. Y entonces, lo que tenemos es esto, digamos que es un desmembramiento de estas dos, digamos que es como el primer escalón para llegar a estas dos, ¿no? Y esta unidad de competencia, unidad de aprendizaje, nos va a servir para diseñar nuestras técnicas y didácticas y la selección de los métodos educativos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, ahorita no me voy a meter en esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero ahorita sí vamos a revisar que esto se tiene que conectar con la de la segunda sesión. Entonces aquí ustedes pueden ver que dice, el estudiante distingue, otra vez, nivel 1, entre los trabajos de evaluación educativa que se realizan en el país y el abordaje epistémico como guía de la interpretación de los datos y resultados. Es decir, vamos a separar cómo se ha hecho la evaluación, vamos a distinguir cómo se ha hecho la evaluación a través de la revisión, aquí es a través de revisar los distintos ejercicios de evaluación. Entonces tengo verbo en presente, distingue, infinitivo a partir del segundo, revisar. Es decir, este estudiante va a distinguir lo que se ha hecho en evaluación, pues a través de revisar las diferentes evaluaciones que se han hecho tanto en el Estado, de manera pública, vamos, como de forma privada. ¿Para qué? Pues para que logre argumentar con relación a si son buenas, han sido malas, si son adecuadas, si no lo son. Y entonces vean cómo yo pasé de que ellos solamente puedan pensar en cómo la van a aplicar a que ahora puedan generar argumentos sólidos sobre lo que opinan acerca de esas evaluaciones. Y entonces me empiezo a acercar al análisis de los conceptos. ¿Ya vieron? Esa es la intención. Si vamos viendo semana con semana, digamos que vamos subiendo un escaloncito más. El estudiante reflexiona. Vean cómo ya no arranqué en la dimensión 1. Ahora estoy en la dimensión 3, si mal no recuerdo. Ya arranqué en la dimensión 3
porque ya esta es la tercera sesión, ya estamos avanzando en lo que estamos haciendo. Sobre el abordaje teórico que incide actualmente en la evaluación, a través de analizar, ya los llevo de la reflexión al análisis. Ya estoy entre las dimensiones 3 y 4. Textos que dan cuenta de las consecuencias de los procesos de evaluación. Ya no estoy en conceptos, allá estoy ahora en qué provocan entre los actores educativos para determinar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas del mismo en el proceso educativo. Entonces, ya estamos hablando de que ellos ya están, ellas están en un nivel de una dimensión cognitiva más alta y que ya pueden incluso empezar a determinar en dónde hay errores y en dónde hay beneficios, ¿no? Ya pueden criticar una evaluación, o eso es la intención de esta sesión. Ya pasamos de que se imaginen cómo la van a aplicar, clase 1, aquí, reflexionar, a que argumenten acerca de para qué sirve, para que ahora puedan identificar o determinar si están bien o mal hechas. Y entonces seguimos en el análisis, pero si se dan cuenta ya estamos empezando también a dirigirlos y dirigirlas a que propongan cosas, ¿no? Y entonces aquí tenemos en otra sesión, vean nuevamente aquí el contenido se va modificando, ¿no? Y la competencia se va relacionando con el contenido, porque acuérdense que el contenido es nuestra materia prima, no es nuestro fin último dentro de la materia, ¿no? El estudiante reconoce, regreso a nivel 2, los aspectos teóricos fundamentales sobre el liderazgo escolar y sus problemáticas a través de reflexionar sobre experiencias de evaluación y desempeño para identificar problemas educativos. Los llevo a otra dimensión de la evaluación. Y evidentemente sigo fortaleciendo su capacidad de análisis. Pero quiero que vean las últimas semanas, acá. El estudiante reconoce ejemplos de evaluación y ejercicios reales de recolección, análisis e interpretación de datos a través de reflexionar sobre los casos expuestos en clase para aplicar los conocimientos adquiridos. Y entonces tengo que partir de analizar, porque es lo que me dice la competencia, a llevarlos a que apliquen. ¿Por qué? Porque la competencia, la segunda competencia, me dice, perdón, acá, me dice que tienen que desarrollar un plan de evaluación. Entonces, del análisis, ellos y ellas tienen que desarrollar. Los llevo entonces de poder reflexionar hasta el aplicar, ¿no? Y entonces ahí ustedes pueden ver cómo esta parte, digamos que es el diseño de la estructura de nuestra clase. ¿Por qué? Porque posteriormente, teniendo estas competencias, nosotros lo que vamos a hacer es diseñar la estrategia para esa clase, para esas sesiones. Y esa estrategia se compone de métodos y técnicas de enseñanza, así como de métodos y técnicas de evaluación, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar más a detalle en la siguiente sesión. Hay dos procesos que hay que seguir, los procesos de enseñanza y aprendizaje y el proceso de evaluación que van en paralelo, y que también nosotros tenemos que o tendríamos que estar diseñando conforme vamos dando nuestras clases. Bueno, de hecho, en realidad es previamente a dar nuestras clases y que simplemente vamos siguiendo a lo largo de todo nuestro curso. Entonces, pues espero que esta información haya sido de utilidad para todos y todas y que les sirva, ¿no? Como para seguir reflexionando acerca de las prácticas docentes y las estrategias didácticas. Y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.